Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio de Asteo Red Neutra dentro de la feria de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet, AOTEC, para todos los que trabajamos en este sector. En este espacio queremos dar visibilidad al impacto social y al volumen de negocio actual que tienen los operadores locales, los cuales dan cobertura a 2.700.000 hogares y locales, tienen más de 900.000 abonados, generan unos 5.200 empleos fijos, más fijos directos, quiero decir, más unos 15.000 indirectos, con una facturación que ronda los 400 millones de euros. Soy Pilar Bernat, en nombre del equipo de Asteo, a quien agradezco que haya contado hoy conmigo. Les quiero dar la bienvenida y procuraremos que juntos y a lo largo de jornada y media, hoy todo el día y mañana también, redescubramos el campo, los pueblos y esos rincones tan maravillosos que tiene nuestra España rural, sin perder su esencia. Hoy los pueblos siguen siendo lo que son, pero han emprendido el largo camino hacia la digitalización. Y esto, que se ha convertido en un mundo de oportunidades, tiene solo una palabra, que es cobertura. Y de cobertura hablamos no solo aquí en Asteo, sino en toda la feria que tenemos, con todos los expositores que tenemos alrededor. Asteo Red Neutra es el primer operador mayorista de fibra óptica, 100% en zonas rurales, trabajan en zonas rurales, y de hecho es una empresa que está francamente comprometida con el cierre de la brecha digital. Tanto en los territorios menos poblados de España como con aquellos que son pueblos pequeños, zonas intermedias, pero la empresa tiene un leitmotiv claro, que es el poder transformador de la conectividad. A lo largo de estos 2 días les invitamos a descubrir cómo juntos podemos acelerar la digitalización rural y hacer que la tecnología llegue a todos los rincones de España. La digitalización tiene el potencial de dar acceso a la información, a la educación, a la telemedicina, que no es hecho menor, a los servicios bancarios, a la administración, al ocio, ya lo sabemos. Pero a los que estamos aquí todo esto parece una obviedad. Pero es cierto que se reduce la exclusión financiera y social. Y esto, en el ancho sentido de la palabra, es muy importante. Además, permite impulsar la zona, emprender, modernizarse, tanto sectores habituales como el comercio, como sectores tradicionales como la agricultura o la ganadería. Ya verán que nos van a contar casos que a mí de verdad me han dejado empatada y me han divertido mucho mientras que estaba preparando esta jornada. Y sin más, quiero dar la bienvenida a Florencio Cano, subdirector de Análisis, Planificación y Ayudas contra la Despoblación del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, muy de moda en estos días, por cierto, con nuestro apagón. Desde luego. Y Pedro Abad, CEO de Asteo Red Neutra. Buenos días a los dos. Buenos días. Florencio, Pedro, quería empezar recordando unos datos que tú conoces bien, Pedro, pero se los voy a recordar a la audiencia y a Florencio, que son del observatorio, del tercer observatorio de Asteo Red Neutra, bien, que presentábamos, tuve el honor además de estar allí en el Senado y compartimos esta jornada. Quería deciros, el observatorio dice que más de la mitad de los residentes en las áreas rurales, en estudio, perdonadme, voy a coger el tablet para no entorpecer los tiros de cámara, un 54% se declaran usuarios medios de Internet. Luego, 1 de cada 3, un 34% aproximadamente, considera que está por encima de la media y que su nivel de uso es avanzado. Y el resto, un 12%, que yo supongo que a lo que en las pirámides de población corresponde, diría yo, a los jubilados, se clasifica como usuarios básicos de Internet. Además, los usuarios de nivel medio, sobre todo, más que los de nivel básico, cosa que es curioso, por eso pienso que es cosa de la edad, consideran que sería mucho mejor recibir una formación adecuada en habilidades digitales. ¿Vale? Solo quería esos datos como introducción. Yo creo que no está mal. A mí me ha sorprendido francamente. Denota un interés, cosa que está muy bien por parte de la población, y una preocupación, ¿verdad? Por los accesos tecnológicos, por todo este mundo que estamos desarrollando y al que vamos. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Florencio,
Le voy a hablar de usted como representante del gobierno, o sea, esto es manía de periodista. Quería preguntarle una cosa, ¿cuáles son las principales causas estructurales de la despoblación en España? Estoy segura de que tenemos... Largo y tendido para Largo y hablar. tendido. En primer lugar, buenos días, gracias Pedro y gracias Teo por la oportunidad de participar en esta charla. Esta pregunta es muy compleja y tiene muchas variables y al final la despoblación es un fenómeno tremendamente multidisciplinar, afecta a muchos sectores y podríamos estar hablando horas sobre ello. La despoblación en España es muy particular. La despoblación se produce en todos los países europeos, pero en España tiene sus características específicas que empezaron con el éxodo rural en los 60 y en los 70 hacia las ciudades y que todavía se mantiene un poco por la filosofía que se ha ido impregnando en el colectivo social, ¿no? Esa filosofía un poco que lo comentabas tú antes, Pilar, de esa idea percibida de que quedarse en el mundo rural es un poco asociado al fracaso, pero también una idea concebida de que lo rural y lo urbano son dos contrarios, dos entidades que están luchando entre sí cuando no tiene por qué ser así. Son dos entidades que forman parte de un mismo global y que pueden colaborar y cooperar entre sí. Desde nuestra Secretaría General estamos trabajando precisamente en hacer un nuevo marco estratégico para luchar contra la despoblación, entender qué es, de dónde viene y entender qué hay que hacer para intentar atajarla. Ahí le comentaba antes a Pedro que estamos trabajando en una nueva estrategia nacional que esté alineada con lo que hacen ya las comunidades autónomas y los entes locales. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido un proceso participativo de la sociedad para no solo saber nosotros lo que hay que hacer, sino hacer participar a la sociedad para saber qué hay que hacer. Y ahí nos han identificado algunas de estas causas, que no solo son causas, sino que además son consecuencia y además vuelven a ser causa otra vez, ¿no? Vemos que se repite mucho en la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda. Siempre está muy de moda este tema y es siempre asociado a la escasez de vivienda en el mundo urbano, pero en el mundo rural también sucede. Y es un efecto negativo que perjudica a la población que vive allí, pero también a la gente que quiere mudarse al mundo rural. Y por último, la falta de... o quizás no falta, sino la extensión de los servicios que la población en el mundo rural tiene. Servicios de las administraciones públicas, servicios de ocio, servicios culturales, ¿no? No tenemos que pensar solo que en el mundo rural se percibe una falta de trabajo, sino también una falta de ocio o de actividad cultural. ¿Qué papel crees que está jugando esta conectividad, sobre todo con la fibra óptica, que es lo que nos da la estabilidad, digamos, en los pueblos de menos de 1.000 habitantes? ¿Tú crees que puede ser una herramienta decisiva para fijar la población y atraer nuevos pobladores? Pues absolutamente, Pilar. Muchas gracias, Florencio, por supuesto, por participar con nosotros. En cuanto a la conectividad, me gustaría empezar con un dato, y es, demográficamente hablando, en España el 60% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, de los 8.115 municipios censados, solamente 145 ciudades tienen más de 50.000 habitantes. Eso es un extremo. Pero el 60%, 4.500, 4.600 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, demográficamente somos un país, en Asteo nos gusta decir, y a mucha honra, somos un país rural. Entonces, ¿qué pasa con esa población que vive en estos municipios? Pues que la conectividad viene, al hilo de lo que estabas diciendo, Florencio, nosotros vemos que la conectividad viene a paliar en gran medida esa falta de servicios que puedas tener si echas de menos respecto al mundo urbano, porque la conectividad te da las opciones laborales, te da las opciones de ocio, las opciones de comercio. Es decir, una ciudad o un municipio que no esté conectado se está quedando atrás en acceso a un montón de soluciones que en el mundo urbano ni te lo planteas, porque es algo cotidiano. Entonces, si queremos integrar a este mundo rural, lógicamente tiene que estar conectado. Hablabas, Florencio, de la vivienda. Nosotros también ponemos aquí un ejemplo y es, hablando del problema de la vivienda, también es un problema de, ¿alguien adquiriría hoy una vivienda que no tuviese agua corriente o electricidad? Pues para nosotros la conectividad debería ser algo parecido. Igual que adquieres la vivienda con agua corriente, acometidas para el uso sanitario, etc., la conectividad debería ser lo mismo, para garantizarnos que ese ciudadano tiene como mínimo el mismo contexto que el ciudadano que vive o reside en una ciudad de mayor entidad. Pero a mí me gustaría saber qué avances reales
sea, qué avances de verdad están logrando las políticas en cuestión de reto demográfico, porque qué medidas están resultando más efectivas, más útiles. Pues las medidas que nosotros vemos, no solo desde la Administración General del Estado, sino también las comunidades autónomas, los ayuntamientos, diputaciones y la sociedad civil, es la primera medida más importante es poner este tema sobre la mesa, el hablar de ello y hablar además desde un punto de vista constructivo y positivo y alejarnos un poco de ese tono pesimista y un poco derrotista que se ha venido utilizando en las últimas décadas. Te pongo un ejemplo de algo que estamos impulsando desde el Ministerio y que hay algunas comunidades que ya llevan bastante más avanzado este tema, que es el mecanismo de garantía rural, el rural proofing, que en inglés siempre parece que vende un poco más. Y el mecanismo de garantía rural es un mecanismo en el que las administraciones nos vamos a dotar de una herramienta para analizar las nuevas normativas, las nuevas iniciativas, los nuevos presupuestos, para pensar cómo estamos invirtiendo o cómo estamos legislando con respecto al mundo rural. Hay muchas normas, muchas leyes que se hacen por gente que vive en ciudades y inconscientemente pensado para gente que vive en ciudades. Y se termina desfavoreciendo al mundo rural, pero no con una intención de desfavorecer, sino porque se centra mucho en favorecer a la ciudad. Con este mecanismo lo que pretendemos es ser un poco el pepito grillo, ¿no?, de todos los legisladores, otros ministerios, dentro de las comunidades autónomas, pues otras consejerías o quien haga normas o presupuestos, ser un poco el pepito grillo para decir, cuidado con esta norma, cuidado con este presupuesto que estás desfavoreciendo al mundo rural o podrías favorecer más al mundo rural. Creo que para nosotros es una de las principales iniciativas. Y del trabajo que nosotros estamos realizando, hablaba un poco esto de cambiar un poco el discurso y abandonar ese discurso derrotista e ir a un discurso un poco más constructivo. Creo que una de las iniciativas que más está funcionando es el visibilizar lo que ya se está haciendo en el mundo rural, ¿no? Pedro comentaba pues, lo que ellos ya están haciendo, es decir, esta feria, una feria tecnológica en la que se hable del mundo rural. ¿Por qué no? Claro que sí, en el mundo rural también hay tecnología, también hay innovación, también hay nuevas oportunidades. Y además esto permite que haya mucho ambiente de colaboración y de asociacionismo. Iniciativas particulares, individuales, las hay y muchas y muy buenas, pero es verdad que al ser en menor escala luego son más difíciles de que se amplíen o de que se extiendan. El conocer, el poner en valor, el poner en conocimiento de todo lo que se hace permite que haya mayores oportunidades de agrupación, de asociación y al fin y al cabo de extensión de los proyectos que funcionan bien. La pregunta es para los dos, Pedro, si quieres empiezas tú. ¿Cuáles son los mayores? Porque las visiones estoy segura de que van a ser encontradas. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los mayores obstáculos administrativos, económicos o culturales que dificultan la digitalización y dificultan que esta sea una verdadera palanca de cambio? Os pregunto claramente si es necesaria una colaboración público-privada. Bueno, Florencio, yo creo que empiezo por la final. Clarísimamente, la colaboración público-privada se demuestra como una de las palancas más potentes para que esa digitalización se produzca en el mundo rural. Dificultades. Hablábamos antes, fuera de entrar en directo aquí, que esto es un vaso por la mitad. Vamos a verlo medio lleno. Yo creo que es la perspectiva correcta. Pero efectivamente nos falta la otra mitad por llenar. ¿Dónde posiblemente desde nuestra perspectiva privada haya un campo de mejora? Pues en el ámbito administrativo, claramente, porque la tecnología para llegar a estas zonas más recónditas, tenemos un procedimiento y unos procesos bastante arduos para conseguir los permisos oportunos que nos permita, obviamente, ejecutarlo acorde a la norma. Entonces ahí ha habido un gran avance, todas las administraciones están muy alineadas en facilitarlo, pero sin duda es algo que debe seguir esa línea de mejora. La parte operativa es muchas veces también otra de las objeciones. Cuando queremos llegar a ciertos municipios, pues la orografía que tenemos en un país tan maravilloso como el España, en las zonas de meseta es más sencillo que en las zonas ya montañosas, con lo cual hay un reto técnico, pero yo creo que las compañías que nos dedicamos humildemente a esto encontramos la forma, muchas veces encontrando recovecos y alternativas pues para buscar trazados distintos,
Pero sin duda el reto más importante es la usabilidad de la tecnología. Hablábamos antes que la tecnología en sí no es un fin, es una herramienta que tenemos que ser capaces de ponerla al servicio de la sociedad. Pero la sociedad necesita, una parte de la sociedad, que le ayudemos, que le facilitemos el acceso a la tecnología. Una vez que ya la tienes, ahora hay que invitarles y facilitarles a través de esa cultura, esa educación, la parte más didáctica de cómo facilitar que hay una parte de la población que no podemos permitirnos que se quede atrás, que no haya estado expuesto a la tecnología. Florencio, por supuesto, puede textear y contestarle y lo que quiera, porque ya estamos en una parte del diálogo. Sí, no, estamos de acuerdo en esencia. Decías que no por cambiar el discurso nos tenemos que olvidar de lo difícil que es, por supuesto. El dejar el discurso, digamos, derrotista o pesimista no significa que dejemos de ser realistas. Los problemas están y uno de los principales problemas que nosotros también tenemos identificados es los deberes que tenemos pendientes las administraciones para simplificar y para ayudar a contribuir a que todo se agilice, que todo sea más fácil para el ciudadano, para las empresas y para otras administraciones. Hablábamos antes, Pedro y yo, sobre trámites sencillos que cuestan, de una forma habitual cuestan, pero para personas mayores y personas mayores que viven en el mundo rural, más alejados incluso de las propias oficinas físicas de las administraciones, cuestan aún más. Y ahí, por supuesto, la colaboración público-privada, pero no solo colaboración público-privada, hablaba antes de agrupación, asociacionismo, todo tipo de colaboración es útil para fomentar que se mejore el acceso a los servicios, el acceso a todas las opciones que la tecnología pone disponibles. Me gustaría escuchar algún mensaje de los dos, para los jóvenes que están valorando quedarse o marcharse de los pueblos. ¿Qué les diría hoy, ¿vale?, sobre las oportunidades que tiene el mundo rural? Florencio, adelante. Pues hablábamos antes de que dejar el discurso derrotista no significa olvidarnos de las dificultades, y las dificultades son muchas y muy variadas, pero las dificultades también suponen retos y a la vez oportunidades, precisamente por la falta de determinados servicios o por la falta de extensión de determinados servicios, por la falta de relevo generacional. Hay muchas profesiones artesanales o incluso ancestrales que no tienen un relevo generacional y que va a perderse porque no hay esa necesidad o esa imagen de poder mantenerlas y que sea una opción válida e incluso moderna, ¿no? Y precisamente a los jóvenes el mensaje que les daría sería que cambiaran el chip, que cambiaran la mentalidad y vieran el mundo rural como un mundo en el que existen muchas oportunidades, aprovechando la cada vez mayor digitalización y conectividad que existe en el mundo rural. Existen muchísimas posibilidades de mejorar y oportunidades de mejorar no solo la calidad de vida, de mejorar la calidad de los negocios, las oportunidades de negocio y de innovación, las oportunidades de mejorar el ambiente cultural y de ocio. Y pongo como ejemplo algunos ayuntamientos, en algunos municipios en los que existen determinadas iniciativas de productores locales que por no trabajar de forma comunada con determinados servicios digitales, pues al final se limitan a un ámbito de producción y de venta limitado, cuando algunos servicios digitales que permitieran tanto optimizar los recursos que necesitan con compraventa a otras zonas del país o del mundo, además como de venta online, de comercio electrónico, eso simplificaría y además que generaría muchas oportunidades de innovación y de negocio. Y eso existe, esa necesidad existe, igual que existe en las ciudades, existe en el mundo rural. ¿Pedro? Pues yo empezaría con un mensaje que es: el mundo rural en España es la España de las oportunidades. Creo que tenemos suficientes datos que refuerzan, como bien está apuntando Florencio. Un dato concreto: en Castilla y León, el otro día compartían con nosotros, cada día se cierran entre 12 y 15 negocios. Cada día del año cerramos entre 12 y 15 negocios de media. En toda la comunidad. En toda la comunidad. No solo en el entorno rural. No, en general. Pero con especial foco en el mundo rural, porque en las ciudades sí que suele haber una transferencia de ese negocio, o es un relevo generacional, o se traspasa el negocio. En el mundo rural
esos negocios mueren. Y la mayor parte de esos negocios son viables económicamente. Es decir, hay modelo de negocio, hay caso de éxito, hay retorno económico, lo que no hay son profesionales que lo aborden. Y hablo de cualquier índole, desde el restaurante que cierra porque no hay regeneración, no hay un hijo que siga el negocio que fundó su abuelo y luego su padre, hasta el hotel que no tiene recursos porque no tiene personal para atenderlo. Es decir, hay una oportunidad profesional brutal. Pero gracias efectivamente al mundo tecnológico, ahora también hablamos mucho de esta figura del nómada digital, que yo creo que es un término muy interesante porque efectivamente hay una parte de la sociedad que tiene otros valores. No valora especialmente vivir en una ciudad, valora una independencia, una autonomía, una calidad de vida que te ofrece el mundo rural incomparable, que si tienes la tecnología a tu servicio, puedes desempeñarte, aunque seas un programador de una compañía americana, trabajando desde un pueblecito de Segovia, ¿no? Es cierto que tenemos muchos campos de actividad que iremos desgranando a lo largo de estos días en las diferentes comunidades autónomas. Si está aburrida, invitamos a que nos visite o a que se conecte a los podcasts que vamos a grabar estos días, porque va a venir gente muy interesante que nos va a contar las experiencias en las distintas comunidades, ¿no? En Castilla y León, en Extremadura, y con las que podemos hablar largo y tendido. Pero me quedo con el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio, con el esfuerzo que están haciendo las empresas para dar una gran cobertura, y que lógicamente contigo vamos a hablar reiteradamente. Y le agradezco muchísimo que haya compartido este rato conmigo. Gracias a vosotros. En tiempo que charlamos para prepararlo y su disponibilidad cuando es una persona que tiene un trabajo de tanta ocupación. Un placer. Pues que buenas gracias. Gracias, Pedro. Seguimos en un entorno de conectividad y conexión en la feria de AOTEC, en el stand de Asteo, donde además de nuestro público, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe, tenemos todavía muchos platos fuertes, tanto institucionales como a nivel de ocio, que espero que compartamos con ustedes. Quiero pedirle ahora que me acompañe Elena Galindo Ayuso, subdirectora general de Operaciones de Telecomunicaciones e Infraestructuras del Ministerio, y Pedro Abad de Red Asteo Neutra, nuestro CEO, que nos lleva acompañando durante todos estos encuentros. Vamos a... ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días, Pilar. Encantada de teneros aquí conmigo para charlar un ratito. Lógicamente, teniéndola usted aquí en nombre del Gobierno, pues le quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle una serie de preguntas de tipo institucional, lógicamente. Subdirectora, vamos a empezar ligerito. ¿Cómo se está abordando el desafío de desplegar infraestructura de telecomunicaciones en áreas rurales de muy baja densidad, donde realmente a lo mejor no hay negocio? ¿Y qué tecnologías han elegido ustedes o se priorizan en estas zonas? Buenos días, muchas gracias a Pedro por invitarme y darme esta oportunidad. Pues a tu pregunta, Pilar, yo te diría que lo estamos abordando con mucho compromiso y con mucha ilusión, a pesar de lo difícil que es, como tú bien has dicho, el llevar la conectividad a zonas donde no parece que haya un negocio que justifique los costes del despliegue de esa conectividad. Para eso, justo para solventar ese problema, está el concepto de ayuda de Estado, ¿no? Que es el poder favorecer el despliegue con una aportación económica, que normalmente es en forma de subvención, para que sea para compensar ese gap de rentabilidad de la inversión. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos muy comprometidos con los objetivos que nos ha puesto Europa en materia de conectividad, tanto fija como móvil. En la parte para 2025, la Unión Europea pedía que toda la población tuviera una conexión de mínimo 100 megabits por segundo, y que los motores socioeconómicos estuvieran cubiertos por tecnología 5G. En un salto mucho más grande, para 2030, la estrategia de la década digital nos ha puesto como objetivo que todos los hogares, en este caso hogares españoles, tengan conectividad de 1 gigabit
y que todas las zonas pobladas tengan cobertura 5G. O sea, en solo 5 años el objetivo es, el incremento de ese objetivo es exponencial. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues ya partíamos antes de 2025 de una situación bastante interesante en cobertura fija, porque venimos impulsando el despliegue de redes de banda fija desde hace muchos años. Lo que pasa es que el objetivo de esa conectividad universal a 100 megas para 2025 se acercaba y veíamos que con todos los programas que teníamos en marcha, quizá quedaba un gap que no podíamos asegurar. Entonces desarrollamos un programa, en este caso el Programa Único de Banda Rural, que garantizaba una cobertura mínima de esos 100 megas para todo el que no tuviera conectividad en ese momento. Ese programa lo sacamos en 2023, con lo cual el objetivo de 2025 de Europa, fuimos el primer país en conseguirlo con 2 años de anticipación. Y para 2030 el objetivo es mucho más ambicioso, que todos los hogares tengan conectividad de gigabit y cobertura 5G. ¿En qué situación estamos? Me voy a centrar en las zonas rurales, porque es donde realmente no hay. Las zonas urbanas o semiurbanas ya tienen esa conectividad. Bueno, pues seguimos una situación de liderazgo en Europa. En zonas rurales en fibra tenemos una cobertura del 86%, que supone unos 27 puntos porcentuales por encima de la media europea en cobertura de zonas rurales. O sea que estamos muy por encima, pero aún así decimos, estamos en el 86%. Nos faltan 14 puntos para esa cobertura universal en zonas rurales. Entonces seguimos fomentando y seguimos trabajando en impulsar con esos programas de ayudas. En la parte de 5G, estamos en una situación un poquito, bastante, voy a ser justa, bastante más baja en las zonas rurales, porque bueno, hay una cobertura 5G, pero queremos impulsar cobertura 5G de calidad. Y entonces también hemos desarrollado programas específicos de cobertura de 5G activas para conseguir en el 2030 esa cobertura universal de gigabit y de 5G de calidad. Estamos en AOTEC. Fíjate tú, o sea, es que ya parezco, como una abuela, o sea, recuerdo cuando se fundó AOTEC perfectamente, cuando los operadores decidieron. Antes esta era una feria verdaderamente de operadores, y ahora me llama muchísima la atención, y me encanta, por cierto, que ahora hay mucho operador de red neutra. Bien, ¿te importa contarnos esta innovación, este cambio, a qué se debe? Incluso, a lo mejor como hago yo ahora, tal vez explicarle un poquito mejor a la gente qué es una red neutra. Muy bien. ¿Me permites que haga 2 comentarios sobre la respuesta de Elena? Estás en tu casa. Es que, si me permites tú también, Elena, yo creo que el hecho de que España lidere la adopción de la fibra óptica a nivel europeo, pero también a nivel mundial, es un caso de éxito que creo que nos tiene que enorgullecer como sector. Y eso es fruto, pues, de todo lo que tú estás contando y el trabajo de mucha gente, ¿no? Pero que creo, humildemente, cuando salimos de España y tenemos la oportunidad y la ocasión de participar en algún evento internacional, y cuando hablamos del caso español, aquí no somos lo suficientemente conscientes del peso que ello tiene. Yo creo que tenemos que sacar pecho por ello, porque es un sentido de orgullo, ¿no?, del esfuerzo que ha supuesto y que estemos donde estamos a día de hoy. Y no solo eso, Pedro, es que las métricas en la Unión Europea, pues lo que hacen es comparar entre países, pero es que los países no somos nada comparables. O sea, España tiene una situación realmente compleja por su extensión, por su población y por su orografía. Y por su orografía y por su nivel de densidad de población, ¿no? Estamos en los valores más bajos después de los países nórdicos. Y esa situación es muy complicada de cubrir. Entonces, estamos comparando números absolutos de cobertura fija y móvil entre los países europeos, entre los países mundiales, como hace los países de la OCDE,
pero no está ponderado. Peras con peras. Exactamente, no está ponderado por la dificultad. No sabes. Entonces nosotros siempre intentamos enfatizarlo. Cuando hablamos del caso español y Asteo en ese contexto, siempre enfatizamos los dos mensajes. El primero, dentro de esta dificultad de la orografía y la demografía, decimos que España es un país rural. Absolutamente. Más del 60% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Es un dato que constantemente reiteramos para que se tome conciencia de lo que tú estás diciendo. Y por tanto vemos el vaso medio lleno, porque es como que siempre nos fijamos en... Vamos a fijarnos también en lo positivo. Y luego quería decir también respecto al 5G, hacer un pequeño apunte también, y creo que este desarrollo también de la fibra va a contribuir de forma significativa a que el mundo rural progrese, porque nosotros estamos viendo que nuestra red, que tiene ya 2.500 kilómetros o algo así, empezamos a estar en ámbito de influencia de muchas antenas que ahora sí podemos plantearnos, decir, esta antena ahora la podemos fibrar, se puede conectar por fibra, y por tanto el 5G que tú refieres será mucho más accesible. Van un poco imbuidos, ¿no? Son dos programas que al final van un poco de la mano. Si no llegamos con la fibra no podemos tener un buen 5G. Claro, porque para que haya 5G hay que explicarle a todo el mundo que por debajo las antenas tienen que tener una buena red de fibra óptica. Es porque se entienda que al final esto es como un puzzle, ¿no? La tecnología es un puzzle que tiene que combinar distintos elementos, pero que me ha parecido muy interesante tu apunte y que claramente el vaso también empieza a estar medio lleno porque a medida que la infraestructura fija progresa y va llegando al territorio rural, el 5G vendrá, si Dios quiere, vendrá un poco de la mano, o por lo menos podrá ser desplegado. Pero te decía que yo, que ya llevo años, bueno, viniendo a la feria desde que se hizo, desde la primera edición, veo que al principio era como venían los operadores y que ahora hay mucho operador de red neutra. Incluso te pedía que le explicaras un poquito a la gente qué es la red neutra, porque llevamos hablando de él muchísimas horas y sin embargo tal vez no hemos explicado para cualquier persona que pase y nos vea que pasaba por allí qué es una red neutra. Muy bien, pues empiezo por la primera parte. Hilando con lo que hemos dicho anteriormente, una de las razones por la que España, en mi opinión obviamente, España tiene esta posición de liderazgo también es por el rol que ha tenido el operador local en todo esto, con esos despliegues más localizados, más regionales, que normalmente coinciden con ámbitos rurales. Entonces creo que también hay mucho que agradecerle a la figura del operador local. En esta institución hay operadoras que tienen más de 40 años de trayectoria, 40 años, que es una vida. Una vida. Entonces cuando escuchas a alguno de los... Tantos cubriéndolo, ¿eh? Bueno, es que, madre mía, No llevo tantos cubriéndote. 40 años me suena eso a... Madre mía, esto ya son generaciones detrás de estas empresas, ¿no? Entonces, creo que el papel del operador local tiene mucho que ver con esta situación que tenemos hoy y, por tanto, creo que es lo justo el reconocerles ese mérito. Pero, efectivamente, esta feria ha evolucionado. ¿En qué sentido ha evolucionado? Y es otro elemento que creo que también refuerza este hilo conductor del liderazgo de España. Es la innovación en cuanto al modelo. Somos un modelo muy avanzado. El modelo español, en comparación con otros mercados, es muy avanzado. Y una de esas razones no es la tecnología solamente, que también, ya creo prácticamente todas las redes neutras desplegamos XGS-PON, hasta 10 gigas. Pensando en toda esta agenda que decías tú, 2030, Elena, nosotros al trabajar en infraestructura tenemos que pensar muy hacia adelante, Claro. ¿no? No podemos desplegar para hoy, tenemos que pensar en 50 años. Entonces, a nivel tecnológico ha habido un avance muy importante, pero también en cuanto a modelo. Y la innovación se plasma en la aparición de las figuras de redes neutras, como puede ser el caso de Asteo y otros colegas que tenemos aquí en la feria. ¿Qué es una red neutra? Pues no es otra cosa que una infraestructura que se despliega para democratizar el acceso a esta infraestructura, dando acceso en modo mayorista, que es que se alquila para que cualquier empresa de telecomunicaciones la pueda utilizar. Eso es una red neutra. Es decir, nuestra vocación es dar servicio a otras empresas de telecomunicaciones que son las que le llevan el servicio al usuario final. Y por tanto, lo que pretendemos, la visión de Asteo, por ejemplo, cuando llegamos con nuestra red al mundo rural, lo que pretendemos es que independientemente de donde vivas, sea un pueblecito de 1.000 habitantes o sea una gran ciudad, puedas optar a distintas opciones comerciales para elegir tu proveedor. Ese es el fin de una red neutra. Con esta red neutra, la infraestructura, que es la parte más compleja y más costosa, pues como es el caso, pues puedas ofrecer distintos servicios y el ciudadano que es soberano diga, pues prefiero este o este o este, a su criterio. ¿Qué papel juegan los fondos europeos de recuperación? ¿Cómo se coordina el Ministerio? Antes decía Pedro, con las empresas privadas, esa colaboración público-privada, ¿cómo se realiza?
Bueno, pues yo diría que sin esos fondos europeos no hubiéramos llegado donde estamos ni llegaremos a los objetivos finales, porque realmente este tipo de despliegue en las zonas donde, lo que decíamos antes, donde no hay modelo de negocio o el negocio es muy escaso, no se cubrirían solo por la iniciativa privada. Entonces, hemos tenido la suerte de ser receptores de una una cuantía muy importante de fondos del programa Next Generation, de los cuales un 20% tenían que ir destinados a lo digital. España diseñó unas actuaciones que incluso superaban ese porcentaje, llegando a la parte digital, compromiso digital, alrededor del 27-28%. En nuestra Secretaría de Estado contamos con un volumen importante en forma de subvención, alrededor de los 4.000 millones, que es una cantidad enorme, pero lo que nos ha hecho es agudizar el ingenio y desarrollar iniciativas que de otra forma ni siquiera nos las hubiéramos planteado. Como he dicho antes y bien sabéis todos, el fomento al despliegue de la red de banda ancha fija lo teníamos desde la década anterior con los fondos estructurales, con los fondos FEDER, y en eso ya estábamos muy habituados. Pero al poder disponer de estos fondos Next Generation, pues hemos agudizado el ingenio y hemos abierto muchísimo el paraguas de actuaciones en despliegues de los que habéis mencionado. Pues el programa único 5G Bajo para dar bajos de fibra a las estaciones de radio. El programa 5G Activas para dotar de equipamiento activo a torres en municipios de menos de 10.000 habitantes, o sea, ya todo orientado a las zonas rurales. Nosotros lo único que hacemos es favorecer, trabajar, pero las redes no son nuestras, las redes son los operadores. Es fundamental esa colaboración pública-privada. En ese diseño intentamos, en la medida de lo posible, que hacerlo suficientemente abierto para que todos los operadores, con independencia de su tamaño, puedan participar. No siempre se consigue, porque evidentemente es difícil. Hay empresas con más fortaleza que otra para llegar, pero bueno, yo creo que desde luego los operadores juegan y han jugado un papel fundamental en esta colaboración público-privada y en que estemos donde estamos, Anigra. ¿Qué recibes de los jóvenes? Se quejan, dicen que se tienen que marchar, etcétera. ¿Qué recibes tú de los jóvenes de las zonas rurales? La importancia que le dan ellos a poder tener sus equipos tranquilamente trabajando para ocio, para todo. Pues es que yo creo que hay muchos clichés al respecto de la juventud y las oportunidades, y el mundo rural claramente es una oportunidad para la juventud, y es que se muestra cada día. No hay que recomendarles nada, ellos mismos, la juventud que vive en el mundo rural, ya se desarrollan por sí mismos. Hay una cantidad de iniciativas increíbles donde se aúna tecnología, mundo rural y oportunidad de emprendimiento o oportunidades de negocio. Hace poco en este canal, precisamente en este podcast, entrevistábamos a Alberto, que es el fundador de una iniciativa que se llama Turicleta. Turicleta ha desarrollado una aplicación donde pone en común un usuario que le gusta el turismo rural con una solución para utilizar una bicicleta eléctrica totalmente dotada con rutas, con alojamiento, con el itinerario a seguir, con el contenido cultural del patrimonio que se va a visitar, y es un emprendedor joven que se ha establecido en el mundo rural y ha iniciado un negocio tecnológico de turismo unido al deporte del ciclismo. Ejemplo que me viene a la cabeza, cada día vemos muchos casos así, donde la juventud en realidad tiene un arraigo, porque hay como un retorno a los orígenes, ¿no? Nosotros aquí también decimos mucho que todos tenemos un origen rural, solo hay que remontarte en tu genealogía X generaciones, 2, 3, 4, las que sean, pero todo el mundo tiene un origen rural. Entonces, la juventud que ya reside en el mundo rural tiene un arraigo y con la tecnología puede permanecer, conseguimos fijar población
Pero además ahora está la figura, está el nómada digital, que también lo mencionamos de vez en cuando, que no es otra cosa más que el teletrabajo, y que gracias a la tecnología, da igual donde estés, muchos trabajos te permiten deslocalizarte y trabajar desde tu pueblo de Sevilla o desde donde tú quieras. Elena Galindo Ayuso, subdirectora general de Operaciones de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Quiero darles las gracias no solo a usted, sino porque quiero dar testimonio de que es un colectivo de neuronas el que tienen ustedes en esta secretaría que tienen en el Ministerio, y se lo quiero agradecer en nombre de todo el sector su esfuerzo, a usted, a Matías, a todo el equipo que trabaja en el Ministerio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos trabajando muy a gusto. Pedro, contigo seguiré dentro de un rato. Claro que sí. Muchísimas gracias.